Santiago, un experimentado cazador y amante de la naturaleza, caminaba por la orilla del río Sucona en una fría mañana de invierno. La nieve crujía bajo sus botas mientras observaba el paisaje silencioso y cubierto de escarcha. De repente, algo llamó su atención. Entre los árboles cercanos al río, vio dos figuras que se movían con dificultad. Al acercarse con cautela, Santiago comprendió que se trataba de dos lobos, una hembra embarazada y ambos visiblemente debilitados por el frío y la falta de comida. La loba, que más tarde llamaría, tenía el pelaje mojado y algunos signos de hipotermia. A su lado, el macho, al que nombró Cedro, mostraba señales de agotamiento y hambre extrema. Santiago sabía que, si no intervenía rápidamente, los animales podrían no sobrevivir. Recordó las lecciones de su padre sobre cómo acercarse a lobos salvajes sin asustarlos. Movimientos lentos, voz suave y respeto por su espacio. Con cuidado, Santiago preparó un abrigo y unas mantas, pensando en cómo transportar a los lobos sin lastimarlos. Cada paso debía ser preciso. Un movimiento brusco podría provocar que los lobos huyeran o atacaran por miedo. Mientras los cubría con la manta, a darles calor, sentía una mezcla de emoción y responsabilidad. Nunca antes había tenido que de animales salvajes de esta manera. Y la vulnerabilidad de Nieve y Cedro lo conmovía profundamente. Santiago también notó cómo los lobos se miraban entre sí con una confianza silenciosa, como si entendieran que no representaba una amenaza. La escena le recordó la fragilidad de la vida en la naturaleza y la importancia de la compasión, incluso hacia los animales más salvajes. Aquel encuentro marcaría el inicio de una aventura que cambiaría la vida de Santiago y de los lobos para siempre. Una historia de valentía y conexión con la vida salvaje que apenas comenzaba. Después de encontrar a Nieve y Cedro, Santiago sabía que necesitaba llevarlos a un lugar seguro donde pudieran recuperarse. La orilla del río era demasiado fría y peligrosa para ellos, y la temporada de invierno hacía que conseguir comida fuera casi imposible. Con cuidado, Santiago los colocó en una especie de trineo improvisado, utilizando mantas para que no se lastimaran durante el transporte. Los lobos, aunque todavía desconfiados, permanecían relativamente tranquilos, sintiendo quizás la intención protectora de Santiago. El viaje hacia su refugio no fue fácil. La nieve profunda y el hielo hacían que cada paso fuera un desafío, y Santiago tuvo que abrir camino con paciencia. Mientras caminaba, observaba atentamente a los lobos, asegurándose de que no mostraran signos de estrés o dolor. Cedro, el macho, parecía más débil de lo que había imaginado, y Santiago temía que, portada la caminata, si no descansaban periódicamente. Por eso, hicieron pequeñas pausas, y durante los momentos, Santiago les ofrecía agua y un poco de carne seca que llevaba en su mochila. Al llegar finalmente al refugio, una pequeña cabaña construida para proteger a los animales salvajes del frío extremo, Santiago se sintió aliviado. Preparó un rincón cálido con mantas y ramas secas, donde los lobos pudieran descansar. Nieve, la loba embarazada, se acurrucó con cuidado, mientras Cedro permanecía vigilante, observando cada movimiento de Santiago. Durante los días siguientes, Santiago se encargó de alimentarlos y cuidar sus heridas. Cada gesto era lento y consciente. Hablaba suavemente, ofrecía comida, revisaba que no tuvieran frío. Poco a poco,
los lobos empezaron a confiar más en él, y Santiago comprendió que el refugio no era un lugar físico de seguridad, sino también un espacio donde la paciencia y la empatía podían curar cuerpos y corazones. Este momento marcó el inicio de una relación única entre Santiago y los lobos, basada en respeto y cuidado mutuo, que definiría su aventura en la naturaleza salvaje. Después de asegurarse de que Nieve y Cedro estuvieran descansando en el refugio, Santiago comprendió que necesitaba encontrar comida para ellos. La supervivencia de los lobos dependía no solo de un lugar seguro, sino también de alimentación constante. Santiago recordó los bosques cercanos y las pequeñas presas que había visto antes, conejos, aves y algunos peces en el río. Con mucho cuidado, se preparó para salir, llevando consigo una mochila con herramientas básicas, cuerdas y una pequeña. Mientras caminaba por el bosque, Santiago mantenía los sentidos alerta. Cada sonido, cada movimiento entre los árboles podía indicar la presencia de un animal. Encontró un pequeño grupo de conejos y, con gran paciencia, logró atrapar a algunos para alimentar a los lobos. Sabía que no podía tomar demasiado. Necesitaba respetar el equilibrio del bosque. Luego, recogió algunas frutas silvestres y raíces comestibles, que también podrían complementar la dieta de Nieve y Cedro. Al regresar al refugio, Santiago encontró a los lobos más activos que antes. Cedro estaba más alerta y parecía curioso por la comida que traía Santiago. Nieve, aunque aún débil, mostró interés y empezó a comer poco a poco. Santiago se sintió aliviado. Sabía que el instinto de supervivencia de los lobos estaba volviendo, gracias a su cuidado constante. Durante los días siguientes, Santiago no solo traía comida, sino que también protegía el refugio de cualquier animales salvajes más grandes y las inclemencias del tiempo. Construyó pequeñas barreras y fortaleció las paredes de madera del refugio. Cada acción estaba guiada por la preocupación por los lobos, y poco a poco ellos empezaron a confiar plenamente en él. Santiago comprendió que proteger y alimentar a los lobos no era solo una tarea física, sino un acto de paciencia, respeto y empatía. Cada día, mientras observaba cómo Nieve y Cedro recuperaban fuerzas, sentía una profunda conexión con ellos. Esta experiencia lo fortaleció a los lobos, sino que también transformó a Santiago, enseñándole la importancia de dar y respetar la vida salvaje. Con el paso de los días, Santiago comprendió que Nieve y Cedro no se limitaba únicamente a proporcionarles comida y refugio. Era necesario fortalecer un vínculo de confianza entre ellos, para que los lobos se sintieran seguros y protegidos. Cada mañana, Santiago se acercaba lentamente, hablando en voz baja, para que los animales se acostumbraran a su presencia. Al principio, Cedro era cauteloso y mantenía cierta distancia, mientras que Nieve, más temerosa, se escondía detrás de las piedras del refugio. Santiago decidió dedicar tiempo a observar sus comportamientos y necesidades. Aprendió cuando estaban lanzados, cuando querían jugar y cómo reaccionaban ante los sonidos del bosque. Poco a poco, empezó a ofrecer pequeñas caricias y gestos de Dion, siempre respetando sus límites. Notó que Cedro se acercaba más rápido cuando Santiago traía agua fresca, mientras que Nieve se quedaba a su lado mientras él reorganizaba el refugio. Además, Santiago implementó juegos y ejercicios de estimulación mental para los lobos, usando ramas y hojas
para mantenerlos activos. Estos momentos lo fortalecían su agilidad y reflejos, sino que también reforzaban el lazo afectivo entre los. Cada gesto de Santiago era recibido con señales de confianza, movimientos de la cola, acercamientos cautelosos y miradas atentas. El vínculo que se formaba entre Santiago y los lobos trascendía la supervivencia. Era una relación basada en respeto mutuo y empatía. Santiago aprendió a anticipar sus necesidades y a interpretar sus señales, comprendiendo que los lobos también podían enseñar lecciones de paciencia y nenia. Por las noches, cuando la calma del bosque envolvía el refugio, Santiago se sentaba cerca de ellos, sintiendo la armonía que se había logrado. Con cada día que pasaba, la relación se fortalecía, y Santiago entendió que la verdadera protección solo consistía en resguardar sus cuerpos, sino en cuidar su confianza y bienestar emocional. Este vínculo especial convirtió su aventura en una experiencia profunda, donde humanos y lobos compartían respeto, cariño y un entendimiento silencioso que solo la naturaleza podía inspirar. Una tarde, mientras el cielo se cubría de nubes grises, Santiago percibió que una tormenta se aproximaba rápidamente. La brisa se volvió más fría y los primeros relámpagos iluminaron el bosque, acompañados por el retumbar de los truenos. Santiago sabía que los lobos podían sentir el peligro mucho antes que él, y observó cómo Nieve y Cedro comenzaban a inquietarse, caminando de un lado a otro y emitiendo leves aullidos de alarma. Santiago comprendió que debía actuar con rapidez para protegerlos. Corrió hacia el refugio, asegurando las ramas y las piedras que componían su pequeño abrigo, y luego llamó a los lobos, intentando calmarlos con su voz suave. Cedro, más confiado, se acercó primero, mientras Nieve permanecía escondida detrás de un arbusto. Santiago se agachó y extendió sus manos, transmitiendo seguridad. Poco a poco, ambos lobos entraron al refugio improvisado. Durante la tormenta, Santiago se mantuvo cerca, observando cómo la lluvia golpeaba con fuerza el techo de hojas y ramas. Cada trueno hacía que Nieve se estremeciera, y Santiago la consolaba con caricias suaves y palabras tranquilizadoras. Cedro se mantuvo más firme, pero también sentía el miedo que la tormenta traía. Santiago comprendió que no era solo de guardián físico, sino también emocional. Debía transmitir calma para que los lobos sintieran que estaban seguros. La noche fue larga y llena de lluvia y viento, pero Santiago nunca se separó de ellos. Entre relámpagos y truenos, compartieron silencios, miradas y pequeños gestos de confianza. La experiencia fortaleció su vínculo, demostrando que la adversidad puede unir más que cualquier momento de tranquilidad. Cuando finalmente la tormenta pasó y la luz de la luna se reflejó en las gotas de agua del bosque, Santiago sintió un profundo respeto por fuerza y sensibilidad. Nieve y Cedro juntos habían enfrentado el miedo y la incertidumbre, consolidando una relación basada en protección mutua, comprensión y cariño que solo la naturaleza podía enseñar. Al día siguiente, después de la tormenta, Santiago decidió explorar el bosque con Cedro y Nieve a su lado. La lluvia había dejado un aroma fresco en la tierra y ello especial en las hojas. Mientras caminabas entre los árboles altos y los arbustos mojados, Santiago notó algo extraño. Entre dos grandes robles había un sendero apenas visible, cubierto por hojas húmedas y ramas caídas. Su curiosidad se despertó
inmediatez. Nunca antes había visto ese camino. Con cuidado, Santiago apartó las ramas y señaló a los lobos que lo siguieran. Cedro avanzó primero, olfateando el terreno, mientras Nieves te movía con cautela detrás. Santiago sentía una mezcla de emoción y cautela. Sabía que un sendero secreto de atraer manavidas, pero también desafíos desconocidos. A medida que avanzaban, el bosque parecía transformarse. La luz del sol que filtraba entre las ramas, formando patrones mágicos, y pequeños animales, como conejos y aves, los observaban desde lejos, como si a probar pan su paso. El sendero serpenteaba y llevaba a un claro que Santiago nunca había descubierto. En el centro había un pequeño arroyo con agua cristalina que reflejaba el cielo despejado. Santiago se acercó y probó el agua, fresca y pura, mientras los lobos bebían tranquilamente. Allí, en ese espacio oculto, Santiago sintió una profunda conexión con la naturaleza. Cada sonido, cada olor, cada movimiento de los lobos le recordaba la importancia de la paciencia y la atención. Santiago comprendió que este sendero secreto no era solo un camino físico, sino también una invitación a explorar su propio valor y confianza. Nieve y Cedro decían pompa, artirse entusiasmo, moviéndose con energía y curiosidad. Santiago decidió regresar con cuidado al refugio, sabiendo que había descubierto un lugar especial que podría visitarse solo con respeto y cuidado. Aquella aventura reforzó la relación entre ellos y les enseñó que el bosque siempre guarda secretos para quienes saben observar con el corazón abierto. Unos días después de descubrir el sendero secreto, Santiago decidió regresar al bosque con Cedro y Nieve. El cielo estaba gris, que decía presagiar lluvia, pero él no se dejó intimidar. Mientras caminaban por los senderos familiares, el viento comenzó a soplar con fuerza, moviendo las hojas y haciendo que los árboles crujieran minosamente. Santiago sentía un cosquilleo de preocupación, pero recordó las lecciones del sendero secreto. Paciencia, atención a los detalles. De repente, la lluvia comenzó a caer con fuerza, transformando los senderos en pequeños riegos. Santiago buscó rápidamente un refugio bajo un grupo de árboles densos, mientras Cedro y Nieve se acercaban a él, protegiéndose del agua. La tormenta rugía con intensidad. Los relámpagos iluminaban el bosque y los truenos resonaban como tambores gigantes. Santiago respiraba hondo, recordando que la calma interior era tan importante como la fuerza física para superar los desafíos. Mientras la lluvia caía, Santiago observó cómo el bosque cambiaba ante sus ojos. Hojas y ramas se movían con cada ráfaga de viento, y pequeños animales buscaban refugio. Cedro y Nieve se mostraban alertas, pero confiados, transmitiendo seguridad a Santiago. Él comprendió que, aunque la tormenta parecía amenazante, también era una oportunidad para aprender, adaptarse y a tomar decisiones rápidas. Santiago decidió avanzar con cuidado, usando su conocimiento del bosque y la intuición que había desarrollado en días anteriores. Evitó los lugares resbaladizos y se mantuvo cerca de los árboles más grandes, que ofrecían cierta protección. Finalmente, después de un tiempo que le testió, la tormenta comenzó a amainar. El cielo se aclaró y arcoíris apareció sobre el bosque, reflejando colores brillantes en los charcos y en el follaje. Esa experiencia fortaleció a Santiago y reforzó su vínculo con Cedro y Nieve. Comprendió que la naturaleza puede ser tanto un desafío
como una fuente de belleza, y que la confianza en sí mismo, inciso, compañeros, era fundamental para superar cualquier obstáculo. La tormenta, aunque inesperada, se convirtió en una lección inolvidable de coraje, paciencia y resiliencia. Después de la tormenta, Santiago, Cedro y Nieve continuaron explorando el bosque. La humedad todavía impregnaba el aire y las hojas brillaban con gotas de agua que reflejaban la luz del sol. Mientras caminaban por un sendero menos transitado, Santiago notó algo parcialmente enterrado entre raíces y hojas caídas, un pedazo de pergamino antiguo. Con cuidado, lo levantó y lo desenrolló. Para su sorpresa, era un mapa antiguo del bosque, con símbolos y caminos que nunca había visto antes. El corazón de Santiago latía con emoción. Este mapa parecía indicar lugares secretos y escondite antiguos, quizá llenos de tesoros o conocimientos olvidados. Cedro olfateaba el aire con curiosidad, mientras Nieve se acercaba, observando cada detalle del pergamino. Santiago comprendió que el mapa era una guía que podía revelar secretos del bosque que él apenas comenzaba a explorar. Decidió estudiar cada símbolo y cada línea con atención. El mapa mostraba ríos ocultos, cuevas misteriosas y árboles marcados con símbolos antiguos que probablemente servían como señales. Santiago sintió fascinado y un poco nervioso. La responsabilidad de seguir el mapa era grande, pero la emoción de descubrir algo desconocido lo impulsaba a continuar. Recordando lo aprendido durante la tormenta, Santiago decidió prepararse antes de aventurarse más profundo. Hizo un planco, un cedro y nieve, revisando provisiones, marcando rutas seguras y determinando señales para regresar si fuera necesario. Cada paso hacia la exploración debía ser calculado y cuidadoso, pero Santiago estaba decidido a seguir el misterio que el mapa prometía. Con el mapa en la mano, sintió que el bosque se llenaba de posibilidades infinitas. Cada sendero se transformaba en una invitación a la aventura. Cada sombra entre los árboles en un secreto por descubrir. Santiago comprendió que el pergamino no solo era un mapa físico, sino una llave para desbloquear su curiosidad, coraje y conexión con la naturaleza, y que esta nueva aventura sería aún más desafiante y emocionante que todas las anteriores. Con el mapa en mano, Santiago, Cedro y Nieve comenzaron a seguir las pistas cuidadosamente. Cada símbolo que descifraban nos guiaba más profundo en el bosque, donde la luz del sol apenas tocaba el suelo cubierto de hojas. El aire estaba impregnado de un hil comebrito heteraumiphefenia, desde el crujir de las ramas hasta el susurro del viento entre los árboles. Parecía revelar secretos antiguos. Después de caminar un buen tramo siguiendo las indicaciones del mapa, Santiago notó un cambio en el terreno. Una colina cubierta de musgo se elevaba frente a ellos, y entre las raíces de un viejo roble se veía una abertura estrecha. Era la entrada de la cueva que el mapa señalaba. Santiago sintió un escalofrío de emoción y un poco de nerviosidad. Nunca había explorado algo tan misterioso. Cedro olfateó el aire con cautela y Nieve se acercó, agitando sus orejas, lista para acompañarlo. Antes de entrar, Santiago revisó sus provisiones y encendió una pequeña linterna. La entrada era estrecha y el eco de sus pasos resonaba en la oscuridad. Cada curva de la cueva revelaba paredes cubiertas de extraños símbolos y dibujos que parecían contar historias de tiempos antiguos. Santiago se maravilló al darse cuenta de que cada símbolo coincidía con los indicados
en el mapa. Mientras avanzaban más profundo, encontraron un pequeño salón subterráneo, iluminado por una abertura en el techo que dejaba un rayo de luz. Allí, sobre una roca lisa, había un cofre cubierto de polvo y telarañas. Santiago respiró hondo. Este descubrimiento, el premio que el mapa había perdido. Con cuidado, abrió el cofre y encontró objetos antiguos, pergaminos y piedras brillantes que reflejaban de luz de manera mágica. Santiago comprendió que aquella cueva no escondía tesoros físicos, sino también historias y conocimientos olvidados del bosque. Con un corazón lleno de emoción, sabía que esta aventura sería recordada para siempre, y que cada paso los había acercado más al misterio y la magia del bosque que tanto amaba. Santiago, Cedro y Nieve se quedó por un momento en silencio, contemplando el cofre abierto frente a ellos. Las piedras brillantes reflejaban a luz de la linterna, y los pergaminos antiguos parecían susurrar historias olvidadas. Sin embargo, mientras observaba todo, Santiago comenzó a darse cuenta de que el verdadero tesoro no era solo lo que podía tocarse con las manos. Cada símbolo en los pergaminos, cada dibujo en las paredes de la cueva, contaba una historia de valor, amistad y respeto por la letra. Con cuidado, tomó uno de los pergaminos y leyó en voz alta. Era un relato sobre los antiguos guardianes del bosque, quienes protegían secretos y enseñaban que la riqueza más grande reside en la sabiduría y la conexión con la vida que nos rodea. Santiago sintió una profunda gratitud y entendió que este conocimiento era un regalo más valioso que cualquier piedra preciosa. Cedro movió la col, emocionado, y Nieve ronroneó suavemente, como si compartieran su comprensión. Santiago decidió quedarse con todo el tesoro solo para él. Reunió cuidadosamente los pergaminos y algunos objetos que pudiera estarles indañados de acuerdo, y dejó intactos los elementos más frágiles y mágicos. Salieron de la cueva y al llegar a la luz del bosque, Santiago miró alrededor y comprendió algo fundamental: el bosque, los amigos y las aventuras vividas eran el tesoro más grande que podía tener. Ese día, mientras regresaban al campamento, Santiago se sintió cambiado. Ya no buscaba la aventura solo por emoción o la promesa de riquezas. Ahora entendía que cada paso, cada pista y cada desafío le había enseñado sobre paciencia, valor y respeto. Con el corazón lleno de satisfacción, miró a Cedro y a Nieve y sonrió. La verdadera magia de la aventura no estaba en los tesoros encontrados, sino en todo lo aprendido y compartido en el camino. Santiago sabía que esta historia viviría siempre en su memoria, y que el bosque siempre tendría secretos listos para ser descubiertos por aquellos que supieran mirar con atención y respeto.